Mi nombre es Jenny Marcela Moyano Acevedo, soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y hoy vengo a socializar mi intención investigativa titulada La bioacústica como estrategia de educación para la sostenibilidad, construcción de conocimientos sobre el aprendizaje de anuros en un conflicto sociohídrico en Fosca, Cundinamarca. Para iniciar es importante tener en cuenta que Fosca es un municipio ubicado a 85 kilómetros de Bogotá, la capital de Colombia, y está situado sobre la cordillera oriental de los Andes. Eso hace que hace unos 20 años aproximadamente se caracterizara por tener una cobertura vegetal abundante y además una presencia de más de 200 fuentes hídricas dentro del territorio. Sin embargo, debido a la crisis socioambiental y el crecimiento desmedido de la avicultura, hay un deterioro del recurso hídrico y una disminución en la presencia de anuros como bioindicadores de la calidad de ecosistemas acuáticos y ecosistemas terrestres. En cuanto al contexto educativo, Fosca cuenta con tres instituciones educativas cuyos estudiantes presentan grandes dificultades en las pruebas Saber 11 debido a a los bajos resultados en el componente vivo y el componente de ciencia, tecnología y sociedad en la asignatura de ciencias naturales. Todo esto debido a la baja preparación en competencias como la indagación y el uso comprensivo del conocimiento científico. De ahí la necesidad de articular la educación, la sostenibilidad y la ciencia ciudadana para mejorar el rendimiento de los estudiantes. En cuanto al contexto científico, el municipio tiene una deuda importante frente al apoyo en el desarrollo y implementación de estrategias que permitan fortalecer el conocimiento local y además las competencias científicas en los estudiantes. Es así que la caracterización del objeto de estudio se abordará en tres líneas diferentes. En primer lugar, es evidente el conflicto sociohídrico frente al crecimiento acelerado del sector avícola. Solamente para tener en cuenta, para el 2019 el municipio contaba con 500.000 gallinas ponedoras. A la fecha hay más de 3.500.000 gallinas. Eso evidencia que hay un crecimiento acelerado en ese sector. Por otro lado, hay un impacto en los ecosistemas hídricos y terrestres y hay una ausencia en la regulación adecuada frente al funcionamiento y manejo de los galpones. Para el 2019, el municipio contaba únicamente con 80 galpones. A la fecha hay más de 400 galpones en una superficie de solamente 162 kilómetros cuadrados, lo que evidencia una necesidad de una educación transformadora, participativa y sobre todo contextualizada que aborde las problemáticas ambientales y educativas en el territorio. Por tal razón, se genera una pregunta orientadora orientada a cuestionar de qué manera el diseño de una estrategia pedagógica fundamentada en los principios de la educación para la sostenibilidad y que utiliza la bioacústica como herramienta de ciencia ciudadana incide en el desarrollo de competencias científicas y el pensamiento crítico sistémico en los estudiantes, lo que va a permitirles o si les va a permitir entonces generar conocimiento local que aporte la gestión sostenible del recurso hídrico y de la anurofauna. Esta pregunta orientadora genera entonces unos propósitos de investigación. En el general tenemos el comprender la incidencia del diseño de esta estrategia que se fundamenta en la bioacústica y en los principios de la educación para la sostenibilidad y para lograr el alcance de estos se plantean tres propósitos específicos. En primer lugar, indagar las precomprensiones que los estudiantes tienen en tres frentes diferentes: los anuros, el recurso hídrico y el territorio. En segundo lugar, interpretar los procesos de construcción de conocimiento local y de desarrollo de competencias científicas que sustenten la elaboración o la construcción de la propuesta. Y en tercer lugar, construir una propuesta educativa orientada a los principios de la educación para la sostenibilidad, pero que, por tanto, incorpore la bioacústica como mediación para fortalecer las competencias científicas. Frente a la justificación y la importancia de esta propuesta, es importante tener en cuenta que esta propuesta está orientada a abordar un contexto crítico ambiental y educativo frente a los diferentes frentes ya mencionados. Sin duda hay una relación entre la escuela y el territorio. Se busca hacer una innovación educativa al incorporar la bioacústica como una herramienta en el aula a través de las nuevas tecnologías. Hay un valor formativo frente al impulsar las competencias científicas ya mencionadas
hay una pertinencia social y académica al abordar el contexto social, económico, ambiental y educativo, y de ser exitosa esta propuesta, sin duda hará un aporte a la política educativa, no solamente municipal, sino, ¿por qué no?, departamental y nacional. En cuanto a los marcos referenciales, comenzaremos entonces con los estudios previos. Se tuvieron en cuenta estudios a nivel doctoral, nivel internacional y nacional que aportaran una perspectiva holística sobre la sostenibilidad y que además nos dieran herramientas para reforzar la necesidad de incluir valores humanos ecológicos en procesos educativos. Es importante mencionar que todas estas tesis doctorales enfatizan en la necesidad de contextualizar la educación para la sostenibilidad en zonas rurales y formar a la comunidad en este factor tan importante. Ahora bien, en cuanto a las teorías bases, se tuvieron en cuenta tres teorías fundamentales que dan el soporte teórico a la investigación. Por un lado, la teoría de la sostenibilidad, que es el fundamento de lo que se considera como desarrollo sostenible y los objetivos de la Agenda 2030. Por otro lado, la teoría del constructivismo, que plantea que el estudiante debe ser el protagonista del proceso de aprendizaje y además se deben alcanzar aprendizajes significativos. Y por último, la teoría de la ecología de desarrollo humano, que plantea que todos los factores alrededor de los sujetos deben velar por el bienestar de los mismos. En cuanto a los referentes teóricos, tenemos el desarrollo sostenible, tenemos la bioacústica, que es una herramienta que aborda los cantos y los sonidos de las especies y que sirven para monitorear qué especie está presente en algún lugar. Para eso es tener en cuenta que en los anuros ninguna especie canta igual que la otra. Por lo tanto, la bioacústica permite ser una herramienta no invasiva, es decir, no hay necesidad de manipular los organismos para lograr identificar las especies y además generar estrategias para su conservación. Y por último, la biodiversidad plantada por Wilson en tres niveles: el nivel ecosistémico, el nivel específico, que es el número de especies presentes en un lugar, y el nivel genético, que aborda las diferentes formas de las diferentes especies. En cuanto al marco legal, abordamos en el documento las diferentes políticas públicas a nivel internacional, nacional, departamental y municipal como línea legal para construir la propuesta educativa planeada. Frente al contexto metodológico, este proyecto se va a basar en el paradigma interpretativo que busca la comprensión situada y subjetiva de las realidades de los sujetos. Nos basaremos en el enfoque cualitativo que busca la comprensión, la subjetividad y la contextualización de las realidades de las personas presentes en la investigación. Y por último, el método hermenéutico que busca la comprensión profunda desde los significados de cada uno de los sujetos. Para ello, vamos a abordar el círculo hermenéutico propuesto por Gadamer 2000, donde propone las diferentes fases, comenzando por la precomprensión, que para el proyecto será el momento en el que el investigador hace un horizonte inicial de cada uno de los conceptos abordados. Después haremos una primera aproximación al material a partir de la organización y la sistematización del material que se va a recoger en cada una de las etapas. Después haremos una reconstrucción del sentido global a partir de la lectura comprensiva y el análisis interpretativo del material recogido. Después haremos una relectura crítica de las partes para lograr entonces un diálogo entre la teoría y la experiencia. Y por último, haremos una construcción del sentido y una sistematización final para abordar finalmente la última fase que la elaboración de la propuesta educativa. Dentro de las técnicas e instrumentos haremos la entrevista semiestructurada y la observación no participante, todo para no afectar los resultados esperados. Trataremos desde el rigor científico que esta propuesta que tenga una credibilidad, que se pueda confirmar en diferentes escenarios, que tenga una transferibilidad, es decir, que se pueda llevar a cabo en otros lugares y en otros contextos, y que además sea pues concluyente en cuanto a los resultados. Es importante mencionar que el círculo hermenéutico no es un obstáculo, sino una condición de posibilidad para una comprensión profunda de las realidades de los sujetos. Por último, mencionar
que la población presente en este proyecto serán los estudiantes de sexto a 11 que hacen parte del semillero de estudios herpetológicos de la Institución Educativa Departamental María Medina. Cada uno de los momentos mencionados en la aproximación metodológica se llevarán a cabo en el siguiente cronograma, en actividades desde el mes de septiembre de este año hasta, si todo sale bien, al mes de junio del próximo año. A continuación mostraré algunas de las referencias utilizadas en el proceso de esta investigación. De antemano les agradezco la atención prestada, quedo atenta a sus sugerencias y retroalimentaciones. Muchas gracias.